Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a Cine Entre Amigos. Estamos en veranito y en verano no hay nada mejor que películas de terror para verlas con los amigos, para verlas en buena compañía o incluso a solas. Aquí tenemos al amigo Israel, una vez más. Aquí tenemos al amigo Samuel. Y bueno, vamos a tocar un clásico del cine de terror que es... Tururú. Ya habéis adivinado, es tirititiri, es La noche de Halloween. Halloween, Pero bueno, noche de Halloween, sí. el título es Halloween y aquí, pues como alguien más tenía que cobrar un dinerito, pues, pues alguien decidió que la noche de Halloween. Bueno, entenderíamos que a lo mejor la festividad de Halloween por aquella época todavía en España no estaba como muy No, definida qué quería decir y bueno, pues lo acentuaron un poco como explicando, es una cosa bueno, que pasa una noche evidentemente en Halloween. en el año, bueno, es del 78, pero aquí se estrenó en el 81 la película. Y en el año 81 aquí Halloween, no, hoy día sí, Ahora sí. lo ves cada vez más, pero a principios de los 80 Halloween, pues de verlo en las películas. Sin Hombre, más. yo creo que el salto a la fama de Halloween en España, yo creo que llegaría con ET, ¿no? Que eso volvería a todo el O mundo. incluso más tarde, ¿eh? No, pero qué Porque decir, el hombre, estreno... la instauración del Halloween llegaría más tarde, pero empezar a Ah, saber sí, 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 eso sí, lo eso que, sí. ¿qué es eso de Halloween? Los chicos salen disfrazados de Mm. monstruos, fantasmas. Van a pedir chuches o lo de truco o trato. Aquí era Exacto. todo como que lo veíamos muy lejano. Eso. Sí, pero creo que en ET, y en esta también, pero en ET masivamente decir, concho, ¿así qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Qué cosas hacen los americanos, no? Sí, En el Día de los Muertos. eso es. El Y 31 de octubre. bueno, como bien sabéis todos, es algo más que una película de John Carpenter. Podríamos decir que es su película junto con La Cosa, pero en concreto Halloween todavía pertenece mucho más al ADN de John Carpenter, puesto Sí. que tiene los ingredientes perfectos que pueden perfilar a John Carpenter, que es terror, tensión, producción propia, cine económico, barato, Un presupuesto ínfimo para y, lo que había en exacto. esa época. Y sobre Y todo él siendo un poco la novia en todas las bodas. sí, sí, Y porque se juntó del para, grupito con el que estuvo en la universidad exacto. y entre todos se lo guisaron. O sea, que es que eran todo amiguetes entertainment, que diría el otro. Es su cuarto largometraje, después de Dark Star, que es como un poco el periodo Sí, que inicial. era lo que hizo en la universidad. Después Asalto a la que comisaría llegaría. del Distrito 13. Elvis, que fue un... ¿Elvis fue antes o después de Halloween? Yo creo que Yo creo que fue Elvis fue después, ¿eh? algo para televisión. Fue como Pero una fue especie de... después Fue de después, Halloween. jo. Sí, Fue fue en el después. 79 Elvis. Ahora Eh, ya me pones con dudas. bueno, yo creo que fue después. Yo creo que fue después. Y llegaría Salto al Distrito 13, llegaría también El Rescate en Nueva York y por fin Halloween, que sería no voy a decir un bombazo de taquilla, porque las películas de terror pues tienen repito, su culto, su público de culto, pero en este caso, y además siendo películas que en aquella época lo podían ver mayores de 18 años exclusivamente, pues el público masivo lo tienes bastante. Bueno, y aún así, Pero fue un taquillazo, o sea, una sí, sí, película sí, que sacó fue... de terror que saca 70 millones de dólares en el año 79, que si queréis hacer una equiparación, pues multiplicadlo a día de hoy por por 4, 200 y pico, porque su más, por presupuesto, 3, el pues a lo presupuesto mejor era serían 300 millones de hoy en día, o sea, fácilmente. el papelito que le presentaron al productor era 300.027 dólares, Uh -huh. que subió, no sé si fueron 20 o 25.000 lo que cobró Donald Pleasance. Es decir, que Sí, con 325.000 dólares, recaudar 70 millones de dólares es, pues lo que dices tú, o sea, no sé, coges entonces alguna sería la película de... película más rentable de la historia del cine americano. Sí, de las películas estas de cine, entre comillas, independiente o cine de bajo presupuesto, yo no sé si hoy en día habrá alguna que haya superado ese ratio de... O Creo sea, que La Bruja de sí, Blair bueno, sí, pues dispara un es posible, poquito, porque es es así posible. encima ya más barata imposible. Es, Pero sí que 300.000 dólares se ciñeron al presupuesto y 70 millones de recaudación. Eso sí, en España
que se estrenó, creo que fueron 3 años más tarde o 2 años más tarde, una mierda. O sea, no se comió un colín, porque estuvo una semana en taquilla y pues a saber lo que recaudó. O sea, bueno, yo creo que hay una vez más lo que hemos comentado, ¿no? Que ahí están los temas culturales que a los americanos y otras partes del mundo, pues, el tema de Halloween en concreto, el concepto, pues lo entenderían perfectamente y en España dirían, pero ¿esto qué es? ¿No? Que esto, un cartel sí, tan eso antiguo. es, que no... Y bueno, es una película icónica porque tiene unos puntos que quedaron clavados en la mente, en el colectivo social cinéfilo del cine de terror. Uno sería, por supuesto, Michael Myers, que es el personaje que sería el molde para muchísimos personajes que aparecerían durante los años 80 relacionados con el cine de terror y en plan, aquí te pillo, aquí te mato. Y ya podéis imaginar, estamos hablando de Viernes 13, hablamos de los Freddy Krueger. Es que Halloween fue el punto de inflexión en las Exacto. películas de terror, porque sí que es verdad que unos años o incluso una década, casi 2 décadas antes, pues igual Psicosis cambió un poquito la forma de hacer terror. Psicosis sería su referente directo. Eso es, que es el año 60, Psicosis, ¿no? Sí, 60, sí. Luego en el 68 pues tendrías Set de Mal, en el 74 te encuentras con La Matanza de Texas, entre que sería también otro de sus referentes directos. Eso es, junto con Tiburón. Entre medias, La Noche de los Muertos Vivientes también. Pero claro, eran como gotitas de agua en un mar que era, el terror estaba definido que se hacía de tal forma y era todo siempre como un terror. Pues para entendernos, el que vea películas de la Hammer o el que haya visto películas de la Hammer era ese tipo de terror el que se estilaba, un terror muy gótico, con unos malos muy definidos. El personaje del malo estaba súper definido. Y en cambio con Halloween, digamos que se rompió y se puso un tipo de malo cogiendo esas cositas de estas películas que hemos citado y lo adaptó. Y a partir de ahí vino el fenómeno del género slasher, que se llama, sí, de pues, un asesino con un cuchillo y a partir de ahí pues se hicieron pues lo que no está escrito en los años 80. Sí, y aún así... sí. No, dime. No, el género slasher, que digamos que tiene que ver no solamente, como dice Israel, con los cuchillos, sino también un poco con la truculencia, sacar truculencia a base de ello. Y digamos que todavía Halloween no llegaba del todo al punto slasher. No llegaba al punto. Porque La Matanza de Texas sí, en cambio es muy... Sí, La Matanza de Texas sí. Pero... Y aún así tampoco te creas que tiene tantas escenas. Es como esta. Halloween, la gente, oye, va, joder, Halloween de Carpenter, todo el rato sangre, ¿no? Pues el Halloween, o sea, solo tiene dos escenas en las que sale sangre. 2 escenas. Lo que hablamos de sangre, asesinatos. Sangre. O sea, asesinatos hay, asesinatos se ven, pero sangre en pantalla se ve 2 veces. Cuando mata al principio el niño a la hermana y cuando sale... pues no sé, minuto 25 30, que sale el mecánico al que Michael Myers la ha matado y le ha robado el traje y que sale también ahí con un poquito de sangre en el pecho. El resto no hay sangre. Y lo que la diferencia del resto del género de slasher es que a partir de ahí todas las de slasher era a ver qué película metía más sangre y a ver qué película mataba. Directamente, que luego hablaremos de la secuela, que es Halloween 2, es así, ya es slasher, ya es a saco. Pero porque se hizo en un momento en el que ya, pues Viernes 13 iba por la segunda o tercera parte, todas las películas, pues tipo, yo qué sé, Prom Night o el Tren del Terror, que salía también Jamie Lee Curtis, había mucha sangre. Y entonces, pues estos se subieron al carro y dijeron, joder, sí que vamos a hacer una secuela. Vamos a seguir lo de la primera, pero tenemos que meterle un poquito más de tomate. Claro, tú y yo, Israel, que a mediados de los 80 para adelante pisaríamos muchos videoclubs y nos acercaríamos siempre a la sección de terror, la cantidad de películas... Esas carátulas que veías. Esas carátulas, que algunas eran todas iguales. Con 3D, con relieve, que teníamos Noche de Miedo 1, Noche de Miedo 2, Maniac Cop 1, 2, joder, Maniac Cop, 1, 2, 3. Era una barbaridad. Sí, o sea, sí. Que también alargaban estaba las sagas. House 1, House 2.
Ay, por ahí las tengo. Critters 1, 2 y 3 y... Buah, y la 4 de Critters. Lo he dicho por Riser, ni me acuerdo si había 4, pero sí, Fantasma. Fantasmas, sí, que hubo varias, sí. Pero es, como hemos dicho, es esta primera película sin una intencionalidad directa por John Carpenter, sino que él pensaba, estoy haciendo una película más y esta vez de terror. Un poco homenaje también a esos directores que él admiraba tanto. Sí, Pasaría por Hitchcock, porque que pasaría por Jacques Tourneur, Jacques Tourneur de esto de La Mujer Pantera, de Polanski con Set de Mal, Tobe Hopper con La Matanza de Texas, Polanski, George Romero con... Polanski, La Semilla del Diablo. La Semilla del Diablo. Perdón, ahí, La Semilla del Diablo. Sí, perdón. Pero Tobe Hopper, George Romero, y el mismo Carpenter dice que, o sea, que eran películas y directores que le encantaban, pues que él a la hora de, pues que cogía cositas, y él lo ha reconocido y no tiene ningún problema en decir que, pues, que coge perlas sí, de grandes películas. En este sentido, un poco recogiendo lo que ha dicho Israel acerca de que no es tanto la casquería y la sangre lo que podéis esperar en Halloween, sino cómo John Carpenter mantiene la tensión a unos, a unos límites unos niveles que puede sacar de quicio a los que estáis esperando que pase algo. Que bueno, no lo hemos dicho. Sí. No, espera, termina. Pero él lo hace, pues la he visto hace un par de semanas para este vídeo, una vez más, la he vuelto a ver, y la verdad es que lo hace muy bien porque te mete en el juego de ahora te veo, ahora no te veo, ahora te sigo, ahora no te sigo, y todo hay que decir que si tú te dejas llevar por la película y dejas de estar esperando al momento que quieres ver, ¿no? De la casquería, o que no la hay, vamos a hablar en plata, los momentos de los asesinatos, si tú te dejas llevar por ese juego, es cuanto más vas a disfrutar la película, porque es el verdadero punto donde la película está muy, pero que muy bien, y sobre todo porque después esos asesinatos se te van a quedar clavados en la cabeza, ¿no? Después de tanta tensión que has estado pasando. Y es que juega mucho con eso, con las imágenes y con una música que la banda sonora como tal casi no la podemos llamar ni banda sonora, pero los 4 temas musicales que hay, que esta vez se cuentan con los dedos de una mano, los temas musicales están metidos, o sea, que es que cada vez que salen, o sea, Michael Myers tiene un tema, o sea, cada vez que hay una cosa y empieza a ser la música ya es como, bueno, se cuenta que en el estreno en cines la gente tendía más a taparse los oídos que a cerrar los ojos, porque la música les producía tal efecto, tal desasosiego, que es que no querían escuchar lo que estaban viendo en pantalla. O sea, a tal punto llega, y que además es un tema súper sencillito. El que quiera que haga la prueba, son 4 o 5 notas con un piano. La música de John Carpenter, que mayormente, bueno, le ayudaban y hay casos más concretos como La Cosa que comentamos, que ya el señor Morricone, quien hace también el tema principal y algunos temas más, pero la música de John Carpenter de sus películas es muy básica, es muy elemental. Sí. A un elemental, sí. Hay que decir que John Carpenter le llegó a decir él mismo, si yo es que no sé solfeo, no sé, lo hago todo a pelo, ¿no? A ver qué tal. Se juntó en la universidad con los amigos, montaron un grupo de música y a lo que iba saliendo. Y sigue el tío, hace conciertos con temas. Sigue. Y ahora hace poco ha sacado pues esto, que es una especie de antología de los temas de sus películas. Y espero que lo podáis ver bien aquí. Pues podéis ver, está cada tema de cada película que se compuso para su filmografía, para la mayor parte de las películas. La mayoría son piezas suyas, pero, a ver, alguien dirá, no, pues es que John Williams y Ray Rolling, vale, de acuerdo, joder, que sí. No pongáis a comparar. Comparando cosas diferentes. O sea, pero esto da mal rollo a ratos y es lo que cuenta. Es lo que cuenta. Juntado con las imágenes no es que den mal rollo, dan muy mal rollo. O sea, que ya te digo que es que... Yo hice la prueba el otro día de ver la película, una vez más, repito, porque a lo mejor Israel la ha visto muchísimas veces más que yo, pero yo creo que será la tercera vez que he visto la película. Hice la prueba de vérmela solo por la noche y dije, venga, todos a dormir, tranquilos, dejadme tranquilo, porque yo esto lo tengo que ver en condiciones y lo tengo que ver solo.
Y bien, ¿no? Y me volví a la cama echando leches. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso, a ver, que esto es como todos nuestros vídeos, que no lo hemos dicho al principio, va a haber un montón de spoilers por todas partes. De verdad que esta película, yo por lo menos recomiendo que, si no la habéis visto, paréis aquí el vídeo. Bueno, vamos a poner un letrerito de alerta spoilers desde el principio en este vídeo. Porque es la primera vez que la ves. Yo no recuerdo cuándo la vi por primera vez, fue en televisión. Pero lo que sí recuerdo es el canguelo que pasé. O sea, luego ya, pues a la segunda pasas un poquito menos y a medida que las vas viendo, pues vas viendo otras cosas o lees, buscas información y demás, entonces ya te fijas en otras cositas. Pero las 2, 3 primeras veces que ves la película, de verdad, haced la prueba. Pasas unos momentos malos. Y sin ser una película en la que veas mucha sangre, porque ves sangre y encima se nota que es sangre Turaja. cutre, pero que vamos, pasas unos momentos de auténtico miedo. Pero bueno, miedo pero disfrutas. A ver, si hay todo, hay que decirlo una vez más. Si eres un fan del terror y te las ves todas, hay un momento dado en que ya estás completamente vacunado de todo este tipo de películas. Hombre, por lo que hemos visto en las 2 últimas décadas, pues al final, Exacto. esto visto ahora, para alguien que no lo haya visto, igual le resulta un poquito soso. Exacto, pero entonces es cuando hay que decir, es que esto es otra cosa, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si eres de esas personas que ya eres más duro que Clint Eastwood y te enciendes cigarrillos, te enciendes cerillas aquí con la barbita en la cara y dices tú, yo esto lo supero, pues obviamente haz la prueba de verlo con una persona que no esté en ese nivel y te darás cuenta del efecto que crea una persona más virgen en el terreno. Y sobre todo, que hay algo muy importante, que es que digamos que los miedos que representa esta película son miedos ancestrales, son miedos que llevamos por dentro desde la infancia, y tiene que ver sobre todo con el miedo a ser seguido por alguien, el miedo a la sensación de vulnerabilidad que tenemos en el fondo. Que en la película hablan un par de veces del hombre del saco. El hombre del saco es el concepto mitológico que los niños hemos tenido toda la vida. No en el hombre del saco exactamente, pero sí en otras figuras representativas. Hombre, adaptado a lo que es la cultura americana, pues igual nosotros tendríamos más o menos ese personaje, pero allí el concepto es diferente. Pero es igual, porque al final cuando este personaje, Michael Myers, al principio más que como un asesino de estos literal, o sea, de descripción de asesino, casi lo puedes ver más como un merodeador o una persona, un boyero que va mirando por las ventanas de las casas. La ambigüedad de la película coloca al personaje de Michael Myers en una serie de puntos que a mí me gustan mucho, que es que te puedes imaginar, como tú dices, que es un asesino en potencia, nada más, un tarao, que luego es algo más que eso, porque cada vez que le matan resucita otra vez, que está poseído por el demonio, que es, como decimos, una representación en la noche de Halloween del terror, utilizando la representación del mal puro. Exactamente, utilizando un perfil de un sádico que está mal de la azotea. Y luego, por supuesto, pues si lo llevamos a elementos de la psicología, pues el personaje reprimido sexualmente que es voyeur, que tiene un punto de voyeurismo y que al final mata por sadismo puro, por sustitución de la sexualidad. Sí, porque todavía no tenemos definido o no sabemos en esta primera parte por qué mata. O sea, sí, valor, que luego llega la segunda y te empiezan a ir. Ya se van sabiendo cosas, pero en esta primera, pues eso, pues es una persona pues que está ingresada en un psiquiátrico, que se ha fugado y tampoco sabe sus motivaciones. O sea. Yo viendo la primera película, insisto, viendo la primera película, olvidándome de la segunda, que luego hablamos, el concepto de Michael Myers yo lo entendería como lo que hemos dicho. La noche de Halloween, la mística noche de Halloween, elige a un tipo, a una tipología de persona para convertirse simbólicamente en el hombre del saco
matar a aquellos, a los adolescentes que ya han perdido esa mística y hacerlo en sus momentos más vulnerables. Sí, bueno. Sí, y de alguna manera que la propia mitología del hombre del saco es renovada, ¿no? Como diciendo, la noche de Halloween es real, esto es real, viene la muerte y viene a por vosotros. Y viene a los que ya os habéis hecho más adultos y ya no creéis en estas cosas. Y mientras tanto, los niños que están... Hay una escena con los niños que... ¡El hombre del saco! ¡El hombre del saco! ¡El hombre del saco! Eso, sí. Al principio solo parece que Lori, o sea, el personaje que interpreta a Jamie Lee Curtis, solo le ve ella a Michael Myers, pero luego hay un momento en el que cambia y el niño, al que está cuidando, que es babysitter, también le pasa a ver. Pero al principio es solo el personaje de Jamie Lee Curtis el que le ve, pero luego pasan a verle los niños. Ahí parece como que hay un momento en el que ya cambia un poco... Ya no solo al mal le va a ver una persona que parece que la ha tomado con ella, o sea, hombre, sino que sobre pasan todo, a verla a los niños porque igual representan la inocencia o vete tú a saber. Exactamente. Hombre, la cosa de que solo Jamie Lee Curtis en los primeros 3/4 de hora de película solamente es ella la que ve al Michael Myers y los demás siempre como ¿de qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Es simplemente la clásica construcción de que hagamos un personaje como punto de vista del público en el que su miedo va a ser nuestro miedo y luego el resto de personajes que sean unos tolais que no se enteran de nada y son los que van a recibir candelita en el momento adecuado, ¿no? Y además que les tengamos un poquitito de tirria, como... Sí. Y ahí entra un poco también la parte sádico, reprimida, que el público experimenta de forma vengativa hacia esos personajes tan sueltos, ellas tan liberales, tan no sé qué. Sí, porque igual el personaje de Jamie Lee Curtis es el más responsable. Recatada, más monjil, más... Que luego da pie a todo lo que hemos hablado, todas esas películas que continúan en el género, siempre los clichés han estado ahí y siempre han tenido más o menos esa misma... que es que incluso, bueno, luego más adelante en las películas de Scream, de Wes Craven, que no es verdad, también hemos mencionado se citan las normas, las reglas de las películas de terror, en plan de si eres virgen no te va a matar, no cojas el teléfono, no digas nunca aquello de ahora vuelvo, o sea... yo de verdad, hombre, John Carpenter es como Hitchcock también es digno de estudio psicológico de decir, Buah, sí. ¿A ti qué te han hecho de pequeño? Bueno, él dijo qué película fue, es que él lo explicó. Le llevó su padre a ver una película, no me acuerdo. Creo que la que comentaste tú, esta de los ojos, ¿puede ser esa? De unos extraterrestres que tienen forma de ojo. Vale. Sí, la de Vinieron del Espacio, sí. Creo que Carpenter comenta que creo que fue viendo esa película en el cine que le creó tal trastorno, o sea, sí, el trauma, que bueno, luego él mismo en el cine se decía a sí mismo, bueno, es una película y ya está. Pero que dice que a partir de ahí es cuando se planteó todo este tema de las películas, que en aquella época no era este tipo de terror, pero que es lo que le produjo un poquito el cambio ese de chip en su cabeza, de decir, ostras, pues igual esto es lo que me gusta. Hombre, ahí tendría 9 años o 8 años. Que tampoco te vas a poner... en esta clase de películas, que había un aspecto cortado siempre por el mismo patrón, que como incluso el propio cartel podéis ver que siempre está el elemento del terror, luego está el macho protector ahí siempre y la chica como en plan protégeme, y en esta película está muy acentuado porque... Y en cambio, aquí claro, Carpenter lo cambia. Aquí Carpenter... es que ya no puedes ir con esa milonga a finales de los 70 en el cine. Evidentemente. El cine se ha vuelto mucho más... Cambia el concepto totalmente, porque incluso pone como la heroína es una mujer, es Jamie Lee Curtis, que es la que al final, hombre, no es ella la que termina en un mismo matándole, año, pero se enfrenta a él directamente. Exacto. Entonces, que incluso fue su primera película, o sea, fue la primera película de Jamie Lee Curtis. Pone introduciendo a Jamie Lee Curtis. Sí, creo que 19 años o así tenía. $8.000 la pagaron. Que bueno, Jamie Lee Curtis era hija de Tony Curtis y de... Janet Leigh. Y Janet Leigh. O sea, que tenía
tablas. O sea, en su casa ella había visto siempre actuación, pero hasta ese momento, cine, lo que es cine, no había hecho nunca. De Ya, pues se hecho, fue al casting. en La Niebla, John Carpenter sacaría a Janet Leigh y a Jimmy Lee Curtis a la vez. No, Haciendo ya ahí. tenía Pero sí, a su icono de $8.000. Se psicosis. llevó un buen pellizco del presupuesto. Bueno, Donald Pleasant se llevó lo más gordo del presupuesto. Pero vamos, Y tampoco bueno, a era Donald Pleasant, para comprarse un Lamborghini, o sea que. no, porque encima Donald Pleasant, que para el que no caiga ahora en su imagen, es el falsificador cieguito de La Gran Evasión, ese que también nos cae a todos. Pues Sí. ese es Donald También se Pleasant. marcaría unas cuantas películas de terror inglesas con la casa Mikus y todos estos y Ah, sí, es verdad, es una. con esa cara Bueno, inquietante que él tenía. Pero aquí hace un personaje. bueno, hay momentos que aquí Aparentemente parece que es un normal. hombre perdido. Parece un señor mayor perdido por el pueblo, andando de un lado para otro. Sí, 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 sí. Pero luego resuelve bien. Pero Pues a este, al Donald no se Pleasant, le ve una tara, ¿no? Que es como no, no, de no, muchos no. personajes de visto Igual ese tanto. también tiene un trastorno después de haber estado tantos años tratando a Michael Myers en el psiquiátrico, vete tú a saber. Eso, que decía que a Donald Pleasant le llegaron a ofrecer también, en vez de sueldo, un porcentaje del beneficio. Dijo que no, que él prefería el sueldo. Pues si hubiese elegido un porcentaje, que es lo que hizo John Carpenter, por ejemplo, cobró $10.000 Porque la hizo gratis. y, y un 10% de los beneficios netos. Cobró yo John Carpenter. O Lo que sea, tengo entendido es que John Carpenter las estrenó la película, se olvidó de ella y al cabo de un mes porque se entero puso, casi seguido se puso ya casi con otros proyectos. O sea, estaba ahí que no paraba en esos momentos. pero el El tío dio estreno se por fue súper sentado que había cutre. sido un fracaso porque las críticas la habían puesto a parir y dijo, pues Sí, me olvido de la peli. Pero resulta que es estaba que siendo un éxito. sobre todo porque hubo un preestreno, John Carpenter estudió en la universidad, en la USC, la Universidad del Sur de California, que es donde estudiaron George Lucas, Zemeckis y algunos más. Sí. Y el día del estreno, un tercio de los que estaban viendo la película se salieron diciendo que era una puta mierda. Y los 2 tercios que se quedaron dijeron que era no una puta mierda, una mierda solo. O sea, Ah, pero joder, no hay se, nada peor se que estrenó en estrenar cine. eso con tus A compañeros. eso se le llama ser visionarios, los que decían que era una puta mierda. Pero es que Los críticos también, cuando se estrenó, para las cuartas partes, hasta que a un crítico al de un tiempo se le ocurrió compararla con Psicosis. sí, Y a partir de ahí todos cambiaron empezaron el a chip. cambiar. Y a partir de ahí, obra maestra, peliculón, incluso todos los que decían que era una mierda. Una vez más, para aquí os digo, para los que os volvéis locos visitando, bueno, pero locos, perdonadme, pero a veces se va uno a lo loco, con los que vais a Affinity para Que ver no lo os que dicen fiéis, las críticas, para ver no lo os que dice la fiéis. gente, eh, no os fiéis, no os fiéis. Lo mejor que hay en este mundo no es ni una película que tiene todo positivas las críticas, ni tampoco una negativa. Lo mejor que puede tener Es una verlo. película para saberlo, primero, es verlo, y segundo, date cuenta que si una película no crea cierta controversia o cierta disparidad de opiniones, si eso no lo consigue, es que algo malo está pasando. O sea, es que la película no dice nada. ¿Me explico? Si a todo el mundo le gusta o a todo el mundo no le gusta, eso no es ni bueno ni malo. Eso es que no es, la película no está diciendo nada. Y en cambio, cuando una película como esta, que hay gente que primero la pone a parir, pasa un poco de tiempo y empiezan a cambiar porque están viendo la reacción de la gente. Es que a lo mejor los críticos han estado apuntando No la su hemos visto en mirada, condiciones, o estábamos a otras cosas, están o apuntándose a a mirada saber. hacia lo que no es, que es la maldita manía de desear que una película sea algo que tú tienes en la cabeza, que te hayas preimaginado. Y no Claro, pues es la igual capacidad. los críticos estaban, pues lo que hemos dicho, que estaban acostumbrados a un tipo de terror y vino un director con algo nuevo y no sabían por dónde cogerlo. Y dices, pues bueno, pues es que a partir de ahora igual las cosas van a ser así. O sea, y es que esto fue el boca a boca. Esta película se estrenó en una. Yo, Kansas City, no sé cómo será a nivel de España, de qué ciudad la puedes equiparar, pero Kansas City no suena a ser una gran ciudad, no suena a que sea una gran ciudad en Estados Unidos. Pues se estrenó en 4 cines en Kansas City. Primer día, $200 de recaudación. Segundo día, 400. Tercer día, 800. Cuarto día, 1.500. Cuando acabó la semana, cada uno de los cines hacía $15.000 de recaudación. Con el boca a Claro, boca, porque hicieron promoción cero. O sea, no se gastaron un duro en promoción. si es que Cero. no.
Y bueno, para la distribución en Europa, vendieron la película por $800.000, es decir, ya tenían beneficios antes de proyectarla. O sea, había costado 300.000 y habían vendido los derechos para Europa por 800.000. O sea, algo tendría la película para que con el simple boca a boca, porque después de estrenarse en Kansas, pues que se estrenó en Chicago y en alguna otra ciudad, y fue exactamente lo mismo. El primer día recaudaban 4 duros y al final de semana habían hecho una recaudación muy digna. Y en total solo se hicieron 400 copias de la película. Lo que quiere decir que si con 400 copias recaudas lo que ha recaudado, pues si se hubiese estrenado con todas las copias que se estrenan hoy en día las películas, pues vete tú a saber por dónde habrían ido los tiros. Igual estamos ante una película con 200 millones de recaudación. Pero vamos, que no os fiéis de lo que dicen los críticos, que aquí a verla. Porque hay películas que son víctimas del postureo, tanto para decir que es mala como para decir que es buena, y al final el tiempo pone las cosas en su lugar, sobre todo pasa en esto en el cine. Y luego, obviamente, pues el público, hasta cierto punto, en películas de entretenimiento, como son estas, son el que va a suele ser sabio. Suele ser sabio. O sea, si o sea, la gente se está aterrorizando viendo Halloween y no se va a poner el crítico en la puerta del cine a decir, pero que sepáis que está copiando a Jacques Tourneur y que está copiando a Hitchcock y esto no me gusta y esto no sirve para nada. Pero si se acaban de cagar de miedo todos. Ya, ¿Qué me estás contando? Eso es. Y estás viendo que todos los días estás llenando el cine. Estás viendo que ha vendido los derechos en Europa sin que nadie la haya visto. Estás viendo que vendieron los derechos para televisión por $4 millones. Cuando, o sea, vender una película en aquella época, $4 millones para televisión, coño. Es que esto es muy comercial. Claro que es muy comercial, pero claro, es ese tipo de cine, coño, que está hecho para llegar a un público masivo y va directamente a donde duele, que es al miedo a que te acuchillen en una esquina. Sí, eso, pues y además, una gran película con el presupuesto que tenían, con un presupuesto nulo, o sea, que es que todos ayudaban en la producción, o sea, que es que estaban tan mal de presupuesto. La escena del principio, o sea, cuando entra el niño, que ves la casa arreglada y demás, eso es lo último que se rodó, porque hasta entonces la casa la tenían así medio destartalada, que es lo que se ve al principio de la película, y para rodar esa primera escena, que fue lo último, todos ayudaron a pintar. Bueno, todos menos Donald Pleasence, que no estoy aquí para pintar. Pero el resto pues estuvieron pintando, haciendo de carpinteros, o sea, para arreglar la casa, porque no tenían un duro. O sea. Luego, coño, que las hojas secas del principio, bueno, rodar en una época en la que no había hojas secas, entonces tuvieron que coger hojas, las pintaron de marrón y había gente tirando hojas secas ahí fuera de plano. Para pues un ventilador por aquí, tiro unas hojas y que vayan las hojas. Hasta ese punto llegaban de bajo presupuesto, porque recogían las hojas después de la escena para poder reutilizarlas. Y como anécdota de esos, se cuenta, yo no sé si será verdad al 100%, que entre los que tiraban las hojitas para que saliesen en plano estaba Robert Englund, que luego hizo Pesadilla en el Street. O sea, buscando trabajo. Para que os hagáis una idea, que reutilizaban todo. O sea, no podían comprarse un café de más con el presupuesto que tenían. Jamie Lee Curtis, sí, la pagaron $8.000, pero el vestuario que utiliza a lo largo de la película se lo compraba ella. Ese es su casa. No había un vestuario para Jamie Lee Curtis, era ella la que iba a una tienda y se compraba con lo que sale en la película. En ese sentido, la película además es muy, muy inteligente porque juega con elementos naturales. Mirad, por ejemplo, es súper costoso rodar por la noche, por ejemplo. Es costoso, ¿por qué? Porque tienes que trabajar con más iluminación, porque tienes a la gente a otras horas bastante más complicadas, y sin embargo la película tiene muchísimas escenas de día y tú dices, sí, pues ¿puede dar miedo? ¿Puede dar miedo una escena de día? Pues sí, perfectamente. Y mucho. Porque además tú te imaginas que por el día no te puede pasar nada y resulta que sí.
que te pueden acojonar perfectamente y viene un poco al caso siempre que cuando vemos en las noticias asesinato a las 12 del mediodía, no sé qué, digo, coño, pero en la calle, digo, pues sí, pasa. Pasa cuanto menos te lo esperas. Y esta película te lo recuerda, que estamos todo el rato... Tarda en llegar la noche 35 minutos o así. O sea, y los primeros 35 minutos que son de día, tienes escenas que... De Chan-Chan. Coño, se te pone la piel de gallina, ¿eh? Como y sobre todo por lo que hemos hablado... Dime. No, que Elena lo llama escenas de Chan-Chan. No más Chan-Chan, no más Chan-Chan. Eso, te crea ese miedo aquí en esta película por cómo utiliza Carpenter la cámara. O sea, y bueno, aparte de cómo luego lo junta con la música, pero claro, es que utiliza la cámara que ves siempre a Michael Myers, la representación del terror, la ves siempre como al fondo, ¿no? Muy al fondo de una cosa hace mucho traveling de profundidad y luego hace también traveling pues, laterales. Nos acompaña mucho a los personajes, lo que te da la sensación de estar con ellos, lo que te crea todavía más desasosiego. El punto de vista de Michael Myers también, ¿no? También. Eso es. Que ahí, para hacer el punto de vista de Michael Myers, pues por esa época había empezado lo de la Steadicam. Y lo que pasa que, claro, esta película Carpenter la rodó, pues como todas sus películas, en CinemaScope con lentes con cámaras Panavision. Y Steadicam era otra compañía. Entonces Panavision sacó sus propias Steadicam, que les llamó Panaglide, y es lo que utilizaron. Y entonces, sobre esa escena inicial del niño, sí, Panaglide. O sea, Panaglide. Y la escena inicial de la película, con el niño acercándose a la casa, subiéndose por las escaleras, está rodada con esa cámara. Las escenas diurnas en las que acompaña a los personajes en los traveling laterales están rodados con esa cámara, porque esto abarataba mucho los costes. Porque si no haces con lo que todo el mundo hoy conoce como Steadicam, tendrían que montar los sistemas de raíles para ir con la cámara de un lado para otro, o montar sistemas de grúas, y eso hubiese encarecido bastante el presupuesto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues Panavision había sacado este tipo de cámaras, como iban a rodar con lentes Panavision, pues dijeron, pues venga, pues que nos dejen ese sistema. Y se aprovecharon y lo utilizan muy bien, porque sobre todo te permite, no es como por ejemplo en Tiburón, ¿no? Que los traveling te lo hace óptico, te hace un zoom. Y entonces te acerca al personaje y sí, te crea una sensación rara, una sensación de miedo, pero se ve no falso, no sé explicar, se ve raro. En cambio aquí, al acercarse la cámara físicamente o ir con el personaje físicamente, te crea el miedo, por lo menos en mi opinión, para mí es mayor. Te acerca más al personaje y a la sensación que está viviendo ese personaje, ¿no? Nuestros protagonistas. Y todo eso lo consiguen con una cosa tan sencilla, entre comillas, como es utilizar este tipo de cámaras para acompañar. Que luego eso lo veríamos en Rocky, en El Resplandor, o sea, pero con cosas sencillitas pues se consiguen unos buenos resultados. Hombre, yo creo que es la típica película que el estudiante de audiovisuales que empieza podría ver para darse cuenta que con 4 cositas tú puedes hacer maravillas. Y más ahora con las tecnologías que hay. Bueno, hay un problema, que también es verdad que luego lo copiarían esto hasta la saciedad. Y como tú te acuerdas ese episodio de Los Simpson en el que tienen que hacer un corto en clase... No. Y dice el profesor, sí, pero por favor, no quiero ver 40 copias de la bruja de Blair, por favor. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me está persiguiendo alguien! Pero bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Que una vez que... Mirad, pasa un poco como con La Matanza de Texas. La Matanza de Texas juega con el impacto directo de lo que te está mostrando, pero tengo la sensación que incluso cuando yo la vi por primera vez, al cabo de media hora, ya no tenía más sorpresa que recibir, ¿no? Ya es como... Sí, porque David, ¿cómo estiramos? estás metido que sabes
sabes de qué va, sabes por dónde, crees saber por dónde van a ir los tiros. Aquí no, aquí como encima una parte de la película es de día y la otra es de noche. Pues... Es más cercano Halloween, por ejemplo, para mí, hacia Tiburón, en el que no todo se trata de mantener tensión. Bueno, hay algunas escenas muy duras en Tiburón ya desde el principio, pero también son unas pinceladas, sin embargo, y escoger la criatura y establecerla en la zona de confort de los personajes, como pasa un poco en Halloween, y sin embargo La Matanza de Texas es como vas a un sitio que no te esperas y te metes donde no debes y te encuentras con una putada, ¿no? Pero, pero cuando es en tu zona de confort de los personajes, cuando es en tu barrio, es en un sitio que es aparentemente tranquilo, que es aparentemente normal, que no tiene por qué pasar nada, y de repente pasa eso, es como si el propio lugar se transformase y fuera un sitio horrible, peligroso. Y sí, porque además esta película llevó el terror a esos vecindarios exacto. típicos de las películas que hemos visto de los años 80, ¿no? Una barriada en el extrarradio de la ciudad, todo casitas típicas americanas, y hasta entonces el terror no se había hecho ahí, pues estabas más acostumbrado a las casas góticas, a estas... John Carpenter era muy fan de la serie de Twilight Zone, de La Noche Crepuscular, que también se llama Los Límites de la Realidad. Había infinidad de episodios que transcurrían en barriadas, ¿no? Y es como diciendo, el terror, el miedo, lo fantástico puede estar en tu cuarto, o en tu casa, o en el patio trasero. Es acercar a que está tu vecino, puede ser. Exacto. Y de hecho, el hecho de que tu vecino puede ser el asesino lo insistiría, por ejemplo, en Están Vivos, sí. o tu vecino puede ser asesinado en la Y niebla. mira, una muy reciente para que sea tu más coche de ver... puede ser un asesino, como en Christine. Sí, luego hay o en Asesino Invisible, también que... Pero bueno, una así reciente para la gente que sea más de ver títulos actuales es Verano del 84, que es de hace unos años. Y la trama es esa, pues años 80, una barriada, un asesino y un grupo de niños, que es algo de una pandilla de niños, pues se ponen a investigar. Pues por ahí van los tiros. Además de esta película, lo que has dicho tú con La Matanza de Texas, que igual desde el primer minuto ya te mete en esa situación que sabes que va a haber una familia ahí de psicópatas. Sí, Y siempre, es un poco los lo que tu encuadres y los estómago enfoques son, aguante. eso es, y son siempre los mismos y demás. Aquí no, aquí al principio, todas las escenas de la primera media hora que es de día, tienes unos encuadres súper amplios que con el CinemaScope se ve perfectamente. Sale Michael Myers en algunas de las escenas, te va creando situaciones de tensión y ya cuando entra la noche se mantiene el CinemaScope, pues los encuadres se van haciendo más pequeñitos, más cercanos, más de ponerte a ti dentro del personaje. En cambio, en la primera parte era todo como mucho más abierto, mucha luz, mucho el vecindario en el que dices, joder, aquí no puede pasar nada. Y estás viendo que ves ya a Michael Myers acechando al personaje a Laurie, al personaje de Jamie Lee Curtis, sí, a plena luz del día. Dices, hostias, pues si esto es a plena luz del día, ya sea verás por tú. la noche. Hombre, es que además la película juega con la cosa de que todo sucede en 8 horas, así. Sí, o menos. O menos, ¿no? O sea, es por la tarde, acaba la clase Eso es. y ya va hablando de qué cosas van a hacer durante esta noche, quién va a quedar, quién tiene plan, quién no tiene plan. Y luego, como tú dices, a la mitad de película, porque además es una peli de como de 80, 90 minutos. Muy corta, 90 minutos o por ahí. Eso es, pues la Hora y mitad de media. la peli de día, casi la otra mitad. Es tan corta, la película es tan corta que cuando la fueron a dar en televisión se tuvieron que rodar escenas adicionales, porque en aquella época, por lo menos en Estados Unidos, debían de tener establecido que una película más corta debía durar X tiempo. Entonces, como esto no duraba, aunque pusiesen 38.000 anuncios de televisión, pues John Carpenter tuvo que rodar algunas escenas. Pues no, 91. Y eso es lo que estrenaron en televisión. Claro, la estrenaron destrozando la película porque Como suele el suceder. CinemaScope lo pusieron en Cuadrado. 4:3. Pues bueno, pues saldría lo que saldría. Te perdías todo, porque esas escenas en las que en el lado derecho de la pantalla ves a Michael Myers, en el lado izquierdo ves pues a cualquiera de los personajes protagonistas,
pues para la televisión pues no sé cómo lo resolverían, pero me imagino que una de las dos partes fuera. Con lo cual, ver esta película en cuadrado, Es que un por horror. cierto, la versión, mira, la única, esta que también tengo yo, que es la que has enseñado tú, que es el DVD que salió por el 25 aniversario, esta Sí. como extras, tiene un extra súper bueno, que en el disco 2, que es el audio comentario de Ángel Sala, que no sé si seguirá siendo, en ese momento era el director del Festival de Sitges. Sí, y además hacía muchos libros para la colección Sí. Vértigo, que yo Y, compré algunos. y este disco, el audio comentario está muy bien porque explica muchas cositas, pero el disco está en 4:3. Sí, sí, sí. O sea, se puede ver por escuchar los comentarios de Ángel Salas, porque ves que te quita muchas cositas. Sí, cosa que, bueno, es una curiosidad, ¿no? Que sea, lo puede poner el 4:3, porque... Ya, pues no sé por qué, no lo sé. Pero salió así y bueno, yo la conservo, a pesar de haberme comprado también el Blu-ray, la conservo simplemente pues por eso. O sea, cosas de la gente que dice, no, no, a mí que me llene toda la pantalla. No, las películas se hacen como se hacen y si el Ahora, director... ahora ya casi no se hacen escabechinas, casi, 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 todavía hay Casi, algunas, casi. pero nuestra época previa de Israel y mía, en la que nosotros hemos vivido el paso del VHS al DVD, perfectamente nos acordamos y participamos en ello, pero nuestra gran pelea de conseguir que las películas se emitiesen en panorámico, su formato original, y que se editasen en vídeo, pues en Cinemascope tal cual, o widescreen, como queréis llamarlo, pues era una pelea No, a ver, yo épica, entiendo que en épica. aquella época las televisiones, pues la más grande igual era de 24 pulgadas o 28 en el mejor de los casos. Pero claro, es que yo todavía tengo los recuerdos de ver Ben-Hur en cuadrado, o sea, en formato 4:3, que te ponían la escena de las cuadrigas, sí te la ponían que está en 270 esta película, o sea, que es todo negro. Si pones las rayas es todo negro. Sí, Y sí, ahora con sí. teles más grandes, pues Estaba vale, viendo pues una lo ves cosa bien. así. Pero en aquella época, claro, te ponían películas de estas con formatos grandes y joder, es que te la destrozaban Es entera. O que, sea, y entonces, lo que decíamos, además George Carpenter era un enamorado del Cinemascope y creo que sí, solamente una película llegó a la no... primera, que era la que hizo la universidad, Sí, el y alguna resto, bueno, más, y ¿eh? Alguna Elvis, más. que yo Elvis no la he Elvis. visto, entonces no sé decir, porque yo creo que eso era como una miniserie para la televisión. Pero el resto, sí, el tío este de Cinemascope, vamos, hasta la muerte. Y John trabajando bien Carpenter, no los te mueras elementos, todavía, por favor. repartiéndolos, colocándolos Eso es, y porque dejando encima que... el tío distribuye muy bien. O sea, el tío sabía lo que hacía. eh, Y el de fotografía, Dean Canday. ese, que no, que no. Este se hizo luego Parque Jurásico, hizo. La trilogía Regreso al Futuro, Parque Jurásico, creo que también Forrest Gump. Así O que sea, que es sí, un tío que fíjate que estaba también rodeado de gente competente. esto, ¿cómo se llama el fantasmico? Este, Fantasma. la película del fantasmita, el niño fantasma, joder, Eh, sí, lo diré. Que también es de Amblin Entertainment, que se hizo alguna secuela. Oh, yo qué Dios, sé, no sé. que sí, que sí. Bueno, olvidadlo, olvidadlo. Bueno, Aparecerá un rótulo debajo, qué ya, puñetas quería decir con la yo. carátula o lo que sea. Este, luego cuando fueron a hacer la segunda, volvieron a contactar con Dean Candy Sí, y este tenía ya programado para hacer Poltergeist y al final prefirió hacer Halloween 2 que Poltergeist porque sí. se sentía como en deuda con John Carpenter. Bueno, es más, muchos de los que estuvieron en la segunda repitieron. Con Dean Canday Pues, estuvo en la de. Estuvo en las dos primeras, me parece, en Asalto al Distrito 13, las estuvo dos. también en Rescate en Nueva York, estaría en esta, en Halloween 2 y estaría también en La Cosa, por supuesto, y Es el que eso, había un grupito de gente que igual como John Carpenter les había dado esa primera oportunidad, o gente con la que ya se juntaba en la universidad, la pues eran, productora digamos, un de grupo Brahim. muy compacto, porque encima hacían prácticamente todos de todo. Por ejemplo, aquí eh, ¿cómo se llamaba este? El Tommy Lee Wallace, que es uno de los que luego
hizo parte, toqueteó algo en el guión, pero y estuvo también en el montaje, junto con otra persona que ahora no me acuerdo. Tommy Lee Wallace fue el que luego dirigió la tercera, la del Día de la Bruja, que se sale un poquito de la norma de lo que era, porque ahí querían hacer otra cosa diferente. Tommy Lee Wallace, bueno, aquí el actor que hizo principalmente de Michael Myers fue Nick Castle, que también era un compañero de John Carpenter de la universidad. Que John Carpenter, Nick Castle y Tommy Lee Wallace formaron el grupito de música que tenían ellos, que cuando acabó el rodaje. Cuando acabó el rodaje de esta película, como anécdota, dieron un concierto. La productora de la peli era su novia. Debra Hill, novia en esos momentos. Cuando acabaron el rodaje de esta película dieron un conciertillo así en petit comité y se pusieron la máscara de Michael Myers, los tres. O sea, hay fotos por ahí en algunos de los documentales, yo lo he visto y tiene su... Es la clase de gente que a mí me gustaría que fuera mi amiga. Sí. Y bueno, sí. ¿No? ¿Qué ibas a decir? No. Dime. No, bueno, que podemos ir tocando, si quieres, el tema de la secuela, de la secuela directa, si se nos ocurre. La secuela directa. La primera, que sería Halloween 2, aquí. Se rodó, sí, eso es. Conocida también en España como Sanguinario. Sí, tenemos versiones diferentes. La tuya es creo que es de Selecta, y la mía es de una que mejor no nombro. Esa libreta está pelada de extras. Esa trae un libreto, no me equivoco. No. ¿Qué va? Ah, no, pues nada. Salió una edición. Esta tiene bastantes extras que están muy bien, pero bueno, que sin más. Eso, y aunque se rodó 3 años después... Las ediciones tuyas están caritas ya. Sí, estas había que cogerlas en su momento. Bueno, en el año 81 se estrenaría la secuela de Halloween 2, y con una particularidad muy interesante que a mí me encanta la película, que empieza justamente donde acaba la anterior, con lo cual tenéis la continuación de un poquitín antes de Halloween. Sí, un poquito porque los 2 últimos minutos... Vamos, que os podéis hacer un maratón. Entre las 2 películas hacéis un descansillo que van a ser 3 horas máximo. Esta película también tuvo un éxito relativo, 25 millones de dólares, que no está mal porque también costó 2,5 millones, que ya sería un mega presupuesto al lado de la otra, pero consigue una cosa con mucho acierto, que es una sensación de continuidad casi perfecta. En referente. No la dirigió John Carpenter, eligió a una persona que... Rick Rosenthal, que le vio un trabajo suyo, le gustó muchísimo cómo mantenía el tema del terror y dijo, lo eligió. Estuvo, no obstante, John Carpenter detrás también del guión. Sí, lo que pasa que aquí pero más distante. Carpenter estaba ya metido en la preproducción de la cosa, con lo cual delegó absolutamente todo. O sea, que seguían Debra Hill, seguían Nick Castle, Tommy Lee Wallace, o sea, el equipo... Pero vamos... La película tiene en parte el ADN de la primera perfectamente cogido. Jamie Lee Curtis siguió porque le había dado la oportunidad de hacer la primera. Donald Pleasence continuó y Donald Pleasence hizo unas declaraciones en las que por él hacía 20 o 20 y tantas películas que estaba encantado con el personaje. Que el equipo era prácticamente el mismo. Luego sí que hubo... A medida que avanzó el rodaje, tanto esta como la primera fueron 3 semanas de rodaje, fueron rodajes muy rápidos, 21 días. Y en esta, a medida que iban pasando los días de rodaje, sí que la gente se dividió un poquito entre los que eran más del grupito viejo de John Carpenter y todos los que venían con las nuevas ideas que quería poner el director. Y hubo ahí unos roces, pero bueno, al final el resultado de la película es un resultado bueno. Sobre todo eso pasa cuando se viene de un éxito. Eso es. Que todo el mundo empieza a ver filón y empieza a pegarse de leches. Y a veces, pues el resultado, pues una vez más, vosotros mismos os empujamos a que miréis y analicéis. Y en mi caso, a mí es una película que me gusta mucho. Es una película. Está muy bien. Es la primera que vi, por cierto. Me acuerdo que la dieron en la ETV2 y también me cagué de miedo y también de asco.
que te asco de ¡ah! Sí, porque aquí ya va más A unas muertes muy, muy cabronas. Sí, te Y clava digamos, una jeringa en el ojo. sí, o meter Eso a la mucho. chica la cabeza en el agua ardiendo, semidesnuda Sí, en que un bueno, momento. como anécdota, en realidad el agua ahí estaba helada. El agua estaba fría porque se había estropeado el termostato, pero hicieron el paripé. El actor cuenta la anécdota de que se metió en el agua y digamos ¡Oh, que está eso caliente! se convirtió en una pasa, su miembro viril, cuando se metió en el agua. Así que Pero vamos, bueno, eso le ayudaría a que estando con la otra, pues estuviera tranquilo él. sí. Eh, aquí se metió Dino De Laurentiis en la producción Cierto. y fue el Y, que puso ahí Takata. y supongo que Dino Laurentiis diría, pero más casquería, más casquería. Pues eso ya no sé decirte, sí que eso, sé que contactaron con él porque debía de haber algún problema de derechos de autor con la primera y vino Dino De Laurentiis, que es lo que solía hacer en aquella época, puso Basta y los adiós. dólares encima de la mesa y se acabaron los problemas. Tenían pensado rodarla en un rascacielos, hubiese sido un jungla de cristal con Michael Myers. Incluso tuvieron, Michael porque Myers. en aquella época estaba bastante en boga lo del 3D, de estas con las gafas estas de rojo-azul, y Mm, tuvieron una primera idea de rodarla en 3D, que para mí acertadamente desecharon menos mal. porque no sé yo por dónde hubiesen salido los tiros si la hubiesen rodado en 3D. La Eh, vuelven a rodar en el mismo formato, en formato ancho, Cinemascope. 239, 235, Sí, sí. Cinemascope. Eh, y el equipo, es que ya te digo, el equipo era básicamente el mismo. La película da también mucho chan chan, va mucho más rápido obviamente porque no te van Sí, a crear la tensión del anterior porque ya se supone que ya la has vivido y lo que hacen es, como quien dice, acelerar y potenciar todo aquello que te va eso es. realmente a... El desenlace de la trama, Es una digamos peli de que taparse los ojos, sí. a dos por tres, eso es. Y desarrollar más historia, que ahí es Sí, donde yo ya... e incluso John Carpenter, que fue el que tocó un poquito el guión para hacer que, que tuviera ojo coherencia. spoiler, el personaje de Jamie Lee Curtis, Lori, era hermana de Michael Myers. Una hermana que nunca se supo de ella. Eso es. John Carpenter luego más adelante comentó que arrepentirse, pues igual no, pero que la idea no fue buena, que se podía haber tocado el tema de otra manera. E innecesaria, completamente innecesaria. Sí. Porque es como tener que explicar lo que no se necesita ser explicado, que es por qué Michael Myers persigue a la chica. Y nada Sí, más, o sea... que lo que has dicho antes, pues que igual es la reencarnación del mal, que el mal puro y que no necesita tener ningún tipo de motivación Es el para punto en joder el al personaje. que una idea pisa a la otra, que es cuando oye una cosa, insisto mucho, que es que no se explique en el cine fantástico, en el cine de ciencia ficción, sobre todo en el fantástico, no en ciencia ficción, pero en el fantástico no expliquéis demasiado las cosas, dejad que nosotros como público vivamos a través de las Imagine, tú sensaciones deja que que me imagine. tengamos, imaginemos que por qué las cosas, y lo que podamos imaginar suele ser muchísimo más terrible que luego lo que nos puedan explicar. Y en este caso, aparte, quitando ese, para mí, ese hándicap que tiene la película, que bueno, que lo tomas y lo dejas, porque es un minuto que te dicen, oh, era esto, era lo otro, oh, vale, de acuerdo. Pero además la película sigue siendo terrorífica. Sí, vamos, que yo la Terrorífica. estoy viendo estos días y ahí, bueno, no la tengo tan trillada como la primera, pero a mí es una película que me gusta. Sí que es verdad que, bueno, puedes notar las diferencias a la hora de cómo maneja cada uno de los directores las cámaras o cómo hacen los encuadres, pero bueno, al final... Obviamente puedes echar de menos a John Carpenter, pero es de agradecer que no se repitan los mismos trucos todo el rato que hay en la primera. Hombre, pues que es que al final sería, Plano volvemos a desde el comentar, punto de vista de él, que se ha visto el anterior, no lo repite y eso está yo no muy bien. necesito que en la segunda, que mira, volviendo un poquito a la primera, no necesito que en la segunda me pongan una imagen, o sea, que para mí es el arquetipo de lo que es imagen de miedo, que es ya casi al final, cuando Lori se ha caído por las escaleras que está abajo y ves a Michael Myers aparecer arriba y te Asomado. coge la cámara con un contrapicado y ves a Michael Myers
arriba en plan hiper grandote y le ves bajando, o sea, eso para mí es la representación absoluta de terror en una película, que ves como un personaje hiper grande se te va acercando bajando las escaleras, cómo pasa por encima de la cámara, como diciendo, o sea, eso. Eso da miedo. Eso da miedo, ¿eh? Y eso pocas veces se consigue con tan poquita cosa. En la segunda sí que hay alguna escena que hacen algo parecido, pero coño, eso de la primera, esa escena es terror, terror puro. Y además en tu casa, como quien dice, ¿no? O Y en sea, tu casa, eso es, dentro de tu casa, que supuestamente es en el sitio en el que estás seguro. O sea, uf. Y una porra, y menos en esas casitas. Yo no podría. De Michael Myers hasta Debra Hill se disfrazó de Michael Myers para hacer alguna de las escenas. O sea, hizo la de cuando al principio coge el cuchillo el niño, eso Sí. es el brazo de Debra Hill. Y cuando el niño mira a través de la ventana y ve a Michael Myers al fondo en la casa de enfrente, esa era Debra Hill disfrazada de Michael Myers, que con la perspectiva tan profunda tampoco se diferenciaba en las alturas, y lo hizo ella. Para que veáis que no solo hubo una persona Yo lo que hizo de no Michael puedo creer cómo en Viernes 13 no se les caía la cara de vergüenza de copiar literalmente el copias. aspecto de Michael Myers, por mucho máscara de agujeros que tengan. Ya. Que tampoco. Jason, ¿no? Jason se llamaba. Sí, Jason Burgess. Jason Burgess. Y La de vueltas que darían para coger la máscara de hockey, cuando aquí lo resolvieron, o sea, que esta anécdota hay que contarla, bueno, la sabrá todo el mundo, una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, la pintaron un poquito más de blanco, le quitaron las patillas y tacatá. Y encima en las pruebas que hicieron... ni idea de eso, no tenía ni idea. Sí. Salió, era Nick Castle el que estaba haciendo las pruebas. Y primero salió con una máscara de payaso, esta máscara de payaso con la triste, con la nariz roja. Sí. Y se quedaron así todos como, joder, pues da bien en plano, tal, muy bien. Que se volvió a meter para adentro, salió con la máscara esta y se acojonaron todos. O sea, directamente. Y era una máscara del Capitán Kirk, que encontraron en una tienda, compraron 2 o 3, la repintaron un poquito de blanco, quitaron las patillas, le pusieron un poquito más de pelo, no sé qué, no sé cuántos, y esa es la máscara de Michael Myers. Es que es Así acojonante. que cuando veáis ahora una peli de Star Trek, la vais a ver de una forma diferente. O por lo menos de la serie original, ¿no? No, porque es que es una máscara que además tiene una cosa que me encanta, que es es una cara, pero es sin personalidad. Sin facciones. Sin no hay facciones. facciones cero. Y encima los agujeros, ampliar un poco los agujeros de los ojos, pero tú solo ves negro. O sea, es que no llegas a ver, ves como negrura ahí, es como, uff, te crea muy mal cuerpo. Ya te digo, que los productores se giñaron. Hay medio segundo en la primera película que por fin le vemos la cara. Sí. Pero no sé si hay un atisbo de que tiene una especie de deformidad o algo. Sí, como en el ojo izquierdo, alguna cosa, que ahí contrataron a otro actor, que bueno, que incluso se explica que igual Michael Myers solo puede matar con la máscara puesta porque la máscara es lo que, digamos que es... Con la parte en el momento que Jamie Lee Curtis le quita la máscara, se queda ahí como un poco parado, que es el momento que el doctor Loomis aprovecha para dispararle, y hasta que no se vuelve a poner la máscara, digamos que no está otra vez en acción. O sea, a saber si quería John Carpenter dar esa idea. Pues para esa escena contrataron a otro actor, porque hasta entonces había sido básicamente Nick Castle, al que le pagaron $20 al día, o sea, 20 por 20 días de rodaje, $400 por hacer la película. Y para aquí contrataron a otro que era Tony Moran, que le pagaron $250 por hacer esa escena. O sea, que tampoco te creas tú que estaban para tirar la cara por la ventana en plan dinero. Y esa es lo que, como dice Samuel, el único momento yo creo, de la primera, la segunda, la tercera no porque no sale, la cuarta y la quinta tampoco, yo creo que es el único momento que se le va la cara. O sea... Sí, hombre, a ver, en la película obviamente demuestran que ante todo es un cuerpo humano con su cara, vemos al niño al principio y luego vemos ese momento de la cara y que todo lo que pasa a nivel místico, por así decirlo, sobrenatural, mejor dicho, perdón, pues está en la situación de que cada vez que se le intenta matar, pues resucita, ¿no? Además tarda unos segundos y enseguida... Sí, que da esa sensación de algo sobrenatural. E imparable.
O sea, no hay manera. Y en la segunda lo solucionan bien, la verdad, el tema bueno, pues hay que prenderle fuego. Y pegarle un tiro en cada ojo, le dejo ciego, que luego, digamos que hay una incongruencia en las siguientes secuelas. Porque tiene ojos. Porque ve, si hay una escena en la que les ves con el bisturí ahí dando palos al aire. O sea, dices, bueno, a ver, lo perdonamos. Y además más puntos sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, a ver, que clava al chaval en la primera película, al tío de gafas, lo clava contra una puerta de un armario o lo que sea, contra la pared, lo clava con el cuchillo, pero eso queda guay, pero en la física eso no funciona. No, sobre todo porque si ves la escena, el cuchillo tampoco está tan metido como para que el pavo aguante ahí. O en la secuela a una enfermera le mete una aguja, un bisturí por el... Aquí en la 100 le mete un... No, en otra, en el pasillo, a una, le clava un sí, cuello, por la espalda. y la La levanta así y a dices, pulso. Vamos a ver. Y entonces dices, entonces esto es sobrenatural y ya está. Eso es lo que nos hace entender que esto no es normal. Por eso es lo que quiero decir. Que también esas son las cosas que a mí me gustan también, ¿no? Pero claro, siempre y cuando tú te metas en la película, porque si te pones a analizar las cosas, como sucede en el 90% de las películas de cine fantástico, pues se cae por la propia lógica aburrida de la vida. Pero es ese punto en la que la película te pone nervioso porque sabes en realidad que esto no, que no van a poder parar al tío este de una forma normal, ¿no? Hay una escena que a mí me causa bastante impacto en la segunda, que es cuando creo que confunden a un tío con Michael Myers, sí, la misma careta, y el pobre desgraciado y lo empotra que bueno, un coche luego contra el camión. muere de una forma un tanto absurda porque tenemos el ejemplo de que en Estados Unidos todos los coches explotan cuando hacen un clic. O sea, Sí. es un toquecito y explota el coche, porque vamos, es una... Joder, hostias, que vale que se ha chocado contra una furgoneta, pero con tanto como para explotar. Pero es divertido. Lo que has estado comentando del ser indestructible, incluso James Cameron en su momento comentó cuando hizo Terminator, la primera, Claro. Tomó como referencia a este personaje que Sí. por muchas perrerías que le hagas, no Continúa. termina de morir. Y cogió para el final de Terminator, que le van machacando al robot y no termina. Y el robot se sigue arrastrando y sigue con su único objetivo, que es matar al personaje. Y aquí ocurre lo mismo, pues que me da igual lo que me hagas, me puedes pegar tiros, me puedes clavar una aguja de hacer punto aquí, o sea, que no muero pues porque soy un ser sobrenatural, entre comillas, porque tampoco nos queda muy, muy claro. Pero luego hay muchas cositas que se hacen referencia a otras películas, lo de Jamie Lee Curtis subiendo por las escaleras de la casa, tienes plan, bueno, es que incluso que eso está relacionado con Psicosis. Sí. Y con Psicosis, el doctor Loomis, tú que Sí. tienes más trillada Psicosis, no se llamaba, o se apellidaba Loomis, el novio de Marion. Sí, bueno. No era Sam Loomis. El actor. No me acuerdo el personaje. El pero personaje, que era, bueno, sí, el que luego aparece con la hermana. Que lo toman de referencia, lo cogió de Carpenter. Bueno, a Michael Myers, el nombre de Michael Myers lo cogió del productor que distribuyó Asalto a la comisaría del Distrito 13 en Europa. Que Ajá. luego el productor, vale, se lo agradeció entre comillas porque se puso una J en medio para que no me confundan continuamente con el personaje. La escena en la que al final, en la primera, Michael Myers entra en la habitación rompiendo la puerta, eso luego en El Resplandor, ahí... Bueno, oye, a ver, las cosas se repiten por la estructura de la historia. Bueno, y aquí también medio copiando, pues la escena final de la primera en la que sale Jamie Lee Curtis gritando ahí por el vecindario, pues nos puede recordar a cuando en La Matanza de Texas sale la protagonista que le va persiguiendo cara de cuero ahí por el bosque y sale la protagonista gritando, pues aquí también, y todo esto John Carpenter, y que incluso él no tenía ningún problema en reconocer que las pintoritas que le gustaban las iba a meter, o sea que no tenía ningún problema.
O sea, incluso todo lo que has comentado lo que hemos comentado de la película esta de título ese raro que has enseñado. En la película, la de en la Llegaron del primera hay espacio. momentos, esa, que nunca me acuerdo. Hay momentos en los que se les ve a los protagonistas o a otros personajes, se les ve viendo la televisión y aparecen El enigma de otro mundo Es que esa es y otra. Planeta Prohibido. O sea, Es que aparecen dos clasicazas de... están viendo las películas que a John Carpenter le gustaban de Sí, eso es, pequeño. eso es. Y además es una pasada que esté La Cosa de Thing, la versión antigua, porque También, al cabo ya, de 2 años estaría preparándola. Como estaría en ello metido. O sea, una pasada en ese sentido. O sea, y está muy bien porque la película también es un homenaje a las películas que a ellos les fascinaban y ese punto del sentido lo que llaman los americanos el sense of wonder, que es el sentido de lo maravilloso, de lo fuera de lo común, que es lo que trata de volver a alimentar en esta película, en estas películas de Halloween, ¿no? De volved a creer en lo inexplicable, volved a creer en lo que os saca de vuestra zona de confort, que lo he dicho, de vuestra cotidianidad. Y aquí lo consigue con muy poquita cosa. O no sea, lo hace con películas de terror, pero lo hace con películas de Planeta Prohibido, lo hace, pero que por cierto, por ejemplo, Planeta Prohibido, el guiño es que Planeta Prohibido va sobre el subconsciente, es una película que va sobre los terrores del subconsciente y de lo que está dentro de lo que permanece dentro de la mente humana y que va más allá de nuestra lógica, sino que está enlazado con los miedos ancestrales y luego, por supuesto, La Cosa, pues es la cosa además. bueno, y en la segunda se llega a ver... En la original el personaje de La Cosa pues tiene un aspecto muy clavado a Michael Myers, por ejemplo, Sí. también con una Bueno, especie de mono de trabajo con una cara impersonal y aparece y entra, rompe la puerta con la mano, ahí, ¡buah! No sé qué. a modo de curiosidad, el actor que interpreta a Michael Myers en la segunda, porque aquí lo interpretó en la segunda todo el rato el mismo, era un jefe de especialistas, no sé qué, Warlock, Dick Warlock. Bueno, que este era el doble de Kurt Russell. En las películas de Kurt Russell, el pavo este era su doble, y fue su doble por lo menos durante 2 décadas. No sé si ahora seguirá, no sé qué habrá sido de este hombre, pero vamos, durante 20-25 años fue el doble de las escenas de riesgo de Kurt Russell. Y es el que hace de Michael Myers en la segunda. Y era el jefe de especialistas durante la película, que tuvieron algún problemilla, porque la escena final en la que sale Michael Myers ardiendo, tuvieron que rodarla 2 veces porque en la primera toma el traje ignífugo debía tener alguna costura mal y llegó a quemarse un poco los brazos. Entonces me arreglaron el traje y volvieron a rodarle y le volvieron a prender fuego al pobre. Que en esa escena también, que si la recuerdas, hay una explosión. Sí. En ese pasillo, ahí se les fue de las manos y se les fue bastante. Porque pusieron más pirotecnia de la que tenían que poner. O sea, y hay un momento que ves cómo sale todo por los aires. Y estos lo cuentan en los documentales, que se pusieron todos detrás de una puerta de seguridad y que con la explosión la puerta de seguridad se combó entera. O sea, tal potencia le habían metido para hacer la explosión. Eran unos chicos haciendo cine. Pero sí, la anécdota del pavo del jefe de especialistas, que fue el doble de Kurt Russell, es como, ostras, mira, mete más gente relacionada con el mundillo. Esta es la primera película de terror de John Carpenter. Y luego, claro, ahí nacería también dentro de su propia filmografía otras películas de terrores persecutores, ¿no? De cuando el elemento de terror es perseguidor. Y tendríamos ahí a La Niebla, tendríamos ahí Christine, en parte también El Príncipe de las Tinieblas, El Pueblo de los Malditos, que haría un remake, que es cuando el terror es invasor, viene a por nosotros. Y claro, ahí tendría la presión siempre John Carpenter de, parece ser, de querer tener que alcanzar el éxito y estilo y forma de Halloween, ¿no?
Y sin embargo, pues mira, pues yo, por ejemplo, yo soy más de La Niebla, es una película que a mí me fascina muchísimo. Sí, incluso con ese doble final en el que parece que está ya todo, que ya ha pasado todo y no ha Exacto. pasado todo. Pero a mí me parece la película me parece súper mágica hasta cierto punto y todavía tiene menos parecidos muertos, ¿no? 3 o 4 momentos de asesinatos así. Y Christine también me gusta mucho, que también es película sobre la adolescencia, curiosamente, y sobre las neurosis que nos crean la adolescencia en ocasiones. Y bueno, pero... y luego está El Príncipe de las Tinieblas, está aquella... ¿Cómo se llama? Aquella de Sam Neill, ¿cómo se llamaba? Aquella... Sí, ahí no me acuerdo ahora. Que era lo de la tripología del apocalipsis, junto con El Sí, Príncipe de eso las es. Tinieblas y la cosa. La Ahí boca se me del ha ido. miedo, ¿no? En la boca del miedo. La boca del miedo. Eso es. Y pues ahí son películas que, por ejemplo, como le pasa también a Están Vivos, que tienen una gran premisa, tienen una gran intencionalidad, es puro Carpenter, pero parece que Carpenter no termina del todo de cerrarlas bien, eso es por poco porque la está haciendo con 4 duros, insisto, Sí. y estamos esperando algo súper chachi y hay veces que te sale lo chachi y otras veces, pues mira, que no está al horno para bollos Sí, que no se necesita. No se necesitan grandes presupuestos para que te salga una buena película. Y al revés, con grandes presupuestos te pueden salir unos bodrietes majos. Hizo aquella del Hombre Invisible con Chevy Chase en plan comedia, que me quedé como diciendo, pues le dio, ¿no? Pero yo creo que andaba probando cosas porque su público también estaba cambiando o estaba yendo hacia otros lados que no eran los que yo Carpenter a lo mejor querría. Y luego hizo Starman, también una película preciosa, para mi modo de ver, en el que el tío demostrando que puede hacer cine tierno y romántico. Sí, sí, Bueno, que tiene recorrido a la hora de que no siempre va a ser lo mismo. Que a ver, que igual el 80-90% de su filmografía es Sota Caballo Rey. sí. Pero que si me salgo de mi zona de confort puedo hacer cosas buenas. O sea, que no, pero que no me salgo de mi zona de confort porque estoy bien en mi zona de confort. ¿A qué cojones voy a...? Y es Pero lo que si se me ponen los saco la chorra, la pongo encima de la mesa y toma, ahí tienes una película que no tiene nada que ver con lo mío. y bien. Brillante descripción. Y bueno, para actualmente... Ay, mira, una cosita de la segunda, que Sí. me imagino que tú te habrás dado cuenta cómo empieza y cómo acaba. ¿Con qué canción? Con Mr. Sandman. Sí, sí, ¿A sí. qué película nos lleva? A Regreso al Futuro. Hombre, Todo está relacionado. lo de Mr. Satman, pues tendrá sus connotaciones que ellos mismos lo entenderán. Sí. También tiene que ver con la infancia o adolescencia de John Carpenter, porque sería un chavalín por los años 60, finales 60, finales de los 50, que sería la canción de Mr. Sandman. Y bueno, no, sí, y es una bonita manera, además de terminar la película, diciendo, ya está todo tranquilo, ya se ha acabado. Y entonces... Sí, porque eso, para acabar la película ya estaban como un poco, cuando se retomó la tercera lo hicieron con otras ideas. Sí. Pero que luego la saga siguió. La tercera tenía un guión muy, muy, muy ambicioso. Nigel Neal, y para quien quiera saber quién es Nigel, ahí está. Halloween 3, El Día de la Bruja, que esta la dirigió Tommy Lee Wallace. El guión era en un principio Nigel Neal, que era el creador de la saga de Quatermass. Y algunas cosas que también era muy fan John Carpenter. Pero, lo que quisieron hacer con esta película es... la cosa de tal manera que debió al final no es que los tiros querían ir porque era una especie de mitología que no tenía que estar todo relacionado con Michael Myers, sino muy más con el día de Halloween. Entonces, pero es que es un poco más relacionado con la noche de brujas, con el concepto eso es. Luego ya es eso, se van a la 4 y a la 5, que bueno, tengo por aquí, por si queréis echar un vistacito, la 4. Unas cuantitas. Y la 5, que puestas así, hasta queda bonito y todo. Y aquí se retoma el personaje de Michael Myers en estas dos películas. Y luego a partir de ahí ya hicieron, pues, yo qué sé, Halloween H20, Halloween Resurrección, o sea... creo que son 7 secuelas más un reinicio.
más un reinicio y una secuela del reinicio. Porque esta es la que dices, Halloween el origen, que hizo Rob Zombie. Sí. Y de Halloween el origen, Rob Zombie hizo una Halloween, bueno, viene en un pack, esta es la de abajo del todo, Halloween 2. La casa es también sí. de Rob Zombie, sí, es fricadas. Y luego hace un par de años, que esta yo sí que recomiendo, porque además vuelve a salir Jamie Lee Curtis esplendorosa, que es La noche de Halloween. O sea, y está muy bien, esta yo sí que la recomiendo. Las otras, bueno, para pasar un ratillo. Sí, que no son películas, así decirlo, horribles, ni mucho menos. O no, sea, no. Son se dejan ver bien. A ver, igual hay alguna que digas, joder, pues esta igual sobraba. Pero en general, para estar una hora y media ahí sentado en el sofá sufriendo, entre comillas, un poquito. Incluso, o sea, pues tienen más dignidad que como acabaría Freddy. Mucha o como más que la mayoría de las que... las de Jason, o sea... Buah, es que las de Jason o las de Pesadilla ya se les va un poco, ya cuando hacen Freddy contra Jason, ya Freddy en el espacio... no, era Jason en el espacio, Jason 10 me parece, y esa sale, no sé, unas cosas muy chungas. En el inicio de esta segunda, ya vamos terminando, porque llevamos ya un ratito, en el inicio de esta segunda hay hay gazapos en las dos, porque en la primera, cuando se fuga Michael Myers del psiquiátrico, que se sube al techo del coche de la enfermera y rompe el cristal con la mano, si paras la imagen ahí, o sea, que luego igual sacas aquí una fotito cuando edites el vídeo, se ve una llave inglesa. Se ve una llave inglesa. Para romper el cristal. En la palma de la mano. Y la rompe así. Tengo la imagen porque he estado recopilando las fotos. Y en esta, el inicio de la segunda tiene un gazapo con el final de la primera. Al final de la primera, el doctor Loomis dispara 6 tiros con el revólver. Sí. Y en el inicio de la segunda siguen 7 disparos. Y luego, durante la película, le oyes al doctor decir, le he disparado 6 veces, le he disparado 6 veces. Y dices, coño, yo he oído 7 disparos en esta película. En la primera sí, las disparado 6 veces, pero aquí he oído 7. Joder. Y hay otro momento también que está hablando con el sheriff y dice, ¿cómo era? Cuando mató a su hermana, siendo pequeño. En la versión doblada dicen 1973. En la versión original dicen 1963, que es lo correcto, pero al doblador aquí pues se le fue la olla y me añadió 10 años, con lo cual Michael Myers en la segunda tendría, o en la primera, el personaje ya mayor tendría, pues era un adolescente que la senta mal la cerveza y se pone a matar. Se le fue la pinza y nadie reparó. Bueno, es que algún día podremos hablar de cosas de doblajes. Joder, cuando a ver, encima, ¿qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? Es que encima, la primera, aquí en España, se estrenó con un doblaje y cuando se editó para vídeo ya se había hecho otro doblaje. Yo ahora, las que hay en Blu-ray o en DVD, no sé qué doblaje tienen. Me imagino que será del que se sacó para televisión o para VHS. No lo sé. Los Blu-rays, las he estado viendo en inglés porque... Lo bueno de los Blu-rays es que conservan los doblajes originales. Que el que lo tenga muy metido, tienen un redoblaje de no sé qué año, por lo menos las versiones que tengo yo, ¿eh? Vale, yo tengo el Dolby Digital 5.1 y luego en esta, en la de Selecta Vision de Halloween 2, está, como tú dices, el doblaje de vídeo y el doblaje de cine. Y yo las sigo viendo con el primer doblaje, porque las voces me parecen más correctas. Pero bueno, cosas de los locos, que vemos las películas como las vemos. ¿Escena favorita? Mi escena favorita, yo creo que me encanta, entre comillas, que van a pensar que soy una especie de... A ver si va a ser igual es la misma que la mía, ¿eh? A mí es una que cuando pienso en Halloween me viene a la cabeza en los momentos en el que toda la secuencia... Bueno, yo diría, cuando se abre la puerta a la habitación y está el Michael Myers con la sábana y las gafas puestas. Y las gafas, esa sí. La chica ahí, ¿qué pasa? No sé qué. Como pensando que es el novio. Exactamente, y se lo oye haciendo el sonido famoso, que no hemos tocado el tema del sonido de la voz, de la respiración de... Sí.
Y de repente la chica la se película, que aparece por detrás, le estrangula. Yo creo que es... La primera acaba así, ¿eh? Acaba con un plano que se ve la casa al fondo y se oye la respiración de Michael Myers. O sea, si lo oís fijamente, o sea, atentamente, perdón, escucháis la respiración. Sí, y esa es mi escena favorita, yo creo, porque es la que Mía se me queda clavada en la cabeza para siempre. Es casi al final, cuando Lori, el personaje de Jamie Lee Curtis, empieza a descubrir los cadáveres de sus amigos y de sus amigas, sí. Y se queda parada ahí, en el rellano del piso superior de la casa, y empieza a aparecer la cara de Michael Myers. Sí, Se es una empieza a iluminar pasada. la cara. Sí, sí. Yo ahí, ese momento es de que cada vez que la veo dices, hostias, que lo debieron de hacer de una forma súper sencilla, con un foquito iluminando poco a poco, pero ver cómo pasa de la negrura absoluta a cómo se ilumina solo la cara, es como, ¡buah! Se te pone... En la segunda abusarían de repetir eso. En la segunda lo vuelven a hacer, estando en el hospital. Lo vuelven a hacer. Bien, pero como esto el ya lo he impacto visto, evidente es en la primera, porque eso es, porque en la primera no lo has visto. Y está con ese clima de que acaba de descubrir los 3 cadáveres. Eso es, eso es. Y en la segunda, bueno, pues escenas favorita, no. Hay escenas, no sé, cuando le clava la aguja a la enfermera aquí en la sien y le mete el aire y se muere. O... Bueno, que por cierto, hay otra anécdota más. En la primera toma que rodaron de esa escena, claro, la enfermera cae al suelo, pero a alguien se le había olvidado retirar el escritorio y la enfermera, la actriz se debió pegar un ostión del copón contra el escritorio, pero de tal copón que se debió de hacer aquí una herida bastante maja de 10 o 12 puntos. Que luego hay alguna escena rodada después, pero que es anterior en la película, en la que la tenían que rodar solo del lado izquierdo, porque tenía aquí un moratón y todo lleno de puntos. Y esa escena a mí también me crea un montón de mal rollo, pues de hacer así con la jeringa y ¡zas! Muy mal rollo. Pero yo, insuperable de toda la saga de Halloween, esa escena en la que va apareciendo poco a poco la cara, cómo se va iluminando. Es que es el concepto. El que haya visto la película sabrá de qué le estamos hablando y el que no la haya visto, cuando llegue a esa parte de la película, lo entenderá. Es que en ese plano que tú dices está el concepto total de la película. Del concepto de fantástico, lo que quieras decirlo, del boogeyman, sí, de aparecer de la nada. Que aparece entre los armarios, de las puertas, que está ahí esperando impertérrito a que tú aparezcas por ahí y te pongas en Luego, también crea muy mal rollo, también en esa casi es esa misma escena, cuando Jamie Lee Curtis se encierra dentro del armario y empieza Michael Myers a destrozar el armario, a encender, a apagar la luz, porque ahí la música suena de tal forma que ahí sí que te crea muy mal rollo la música. O sea, ahí, vale, puedo estar viendo la escena que tú quieras, que lo que me está creando un cuerpo de decir, hostias, es la música, esto como muy... o sea, no llega al de psicosis, pero es para entenderlos es como la música de psicosis cuando están matando, la de la ducha, esa música ahí con los violines, o sea, pues aquí en el armario es lo mismo. A mí, esa escena sin música, bueno, te crea mal cuerpo, pero con música es como, ¡guau! Que estás ahí atrapado en un armario, el pavo entrando al... Sí, que además eso, que son 4 o 5 notas, lo que hemos dicho al principio, que es una cosa muy sencillita. Luego tenéis un organete en casa, con un órgano en casa lo podéis sacar a base de repetir, o sea, y ya os sentiréis compositores. Esto lo compuso, sí, lo hizo porque él de pequeño, su padre, pues con unos bongos o con un tambor o algo, pues era una melodía que le había enseñado a su padre a tocar, que era, pues eso, debía ser muy parecida, pero con bongos. Y este lo adaptó y hizo, pues, mucho piano, o sea, cosas súper sencillas. Lo que puede dar de sí unos bongos. Ahí es, que lo cuente Matthew McConaughey cuando le detuvieron tocando los bongos en su casa en pelotas y tuvo que ir la policía porque los vecinos se quejaban. Matthew McConaughey. Sí, en su época pre-Oscar. Ahora ya parece que se ha normalizado un poquito. Claro, ahora que ya tiene el Oscar no tiene que hacer cosas raras para conseguirlo. Ostras, vaya elemento. Bueno, pues esto ha sido nuestra cita para hablar. Nuestra visión de Halloween. Y
os podéis imaginar ya que nos encanta la película y nos lo pasamos de miedo, nunca mejor dicho, hablando de ella. Y bueno, pues no voy a deciros lo de que es recomendable porque no tendríais que Que si ver. hablamos de ella es porque nos gusta y evidentemente la Exactamente. vamos a recomendar. Os emplazamos al siguiente vídeo, al siguiente comentario y bueno, pues hasta pronto a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.